Entonces nos toca ver las medidas de tendencia central. Para ello me voy a basar en el libro, más que nada para lo que viene siendo la parte teórica. De ahí lo de los ejercicios, también vamos a utilizar Excel para realizar esta temática. Primero, las medidas de tendencia central. Lo que vamos a ver en esta clase, primero son estos tres conceptos. Primero, ¿qué es la media? ¿Qué es la mediana? ¿Y qué es la moda? Entonces, aquí les he resumido de manera muy breve estos conceptos, los que vamos a ver el día de hoy. Primero, ¿qué es la media? La media es un valor promedio de un conjunto de datos numéricos. Es decir, un ejemplo, si yo tengo 10 alumnos en un curso y quiero saber cuál es el promedio que ellos tienen, entonces lo que yo debería hacer es sumar la nota, la nota final de cada uno de ellos y dividir para 10 y con eso tendría el promedio. O como le decimos aquí, la media, que vienen siendo sinónimos. Ya, a diferencia de la mediana, que es un valor cuya ubicación se encuentra en el centro de un conjunto de datos numéricos. Ya. Para simplificar este ejemplo, vamos a decir que yo tengo 11 alumnos. Entonces, yo tengo que ver el dato de la mitad, es decir, el número 6, porque voy a tener 5 de un lado, 5 del otro lado, y el de la mitad va a ser el 6, porque antes tengo 5, después tengo 5 más. Entonces, a eso se refiere a la mediana, tomar ese valor medio y colocar el valor que tenga ahí. No importa si ahí tengo un promedio de 7, un promedio de 10, un promedio de 1 o de 0. Eso no tiene nada que ver. La mediana está directamente vinculada a lo que viene siendo la posición. Ya. Y por último, tenemos la moda, que no es más que el valor que más repite de un conjunto de datos numéricos. Asimismo, regresemos al ejemplo de las notas. ¿Qué pasa si de mis 11 estudiantes, 7 tienen 8, 3 tienen 9 y uno tiene 6? ¿Ya? Entonces, la moda ahí sería 7, porque sería 8, perdón, porque 7 de mis alumnos tienen esa cantidad. Ahora, ¿qué pasaría si yo tuvieran, digamos, mis alumnos, 5 tuvieran 6, 5 tuvieran 7 y uno tuviera 10? Ya, entonces es cuando tengo así varias modas, se denomina moda binomial, es decir, que yo voy a tener más de una moda, que en este caso va a ser mis alumnos que tienen 6 y mis alumnos que tienen 7, porque los dos tenían 5, 5. ¿Ya? Bueno, esto ya lo vamos a aclarar mucho más con los ejemplos que vamos a ver más adelante. Ahora sí, vamos ya al libro para ver, como les había mencionado, más que nada la parte teórica. Ya, en sí, nos vamos acá. Ya, las medidas de ubicación. Primero, se consideran cinco: la media aritmética, la media ponderada, la mediana, la moda y la media geométrica. Y ya, entonces todas estas medidas las vamos a ver en el transcurso, no de esta clase. En esta clase únicamente vamos a ver las tres que les mencioné, pero en el transcurso de las demás clases vamos a ver todas estas de aquí. Ya, ahora sí, empecemos con la media poblacional. Recuerden que también, eso me olvidé de decirles, existen dos medias, lo que viene siendo la media poblacional y la media muestral. ¿A qué se refiere la media poblacional? Es cuando yo tomo en cuenta todos los datos de una población. Regresemos con el ejemplo de mi curso. Si en mi curso yo tengo 100 estudiantes, entonces mi población van a ser esos 100 estudiantes. Entonces yo, para calcular lo que viene siendo la media poblacional, debería sacar el promedio de esos 100 estudiantes, sumar esos 100 estudiantes, dividir para 100 y ese promedio, a eso le voy a denominar la media poblacional. Ya. Para ello, déjenme cerrarle esta parte de aquí. Ya. Para ello, siempre vamos a tener esta fórmula de aquí.
que es la que ya conocemos para sacar los promedios, que es decir, la sumatoria de todos los elementos X, es decir, en este caso sería la sumatoria de todas las notas de los estudiantes dividido por el número total de estudiantes. Recuerden que N mayúscula representa la población total. Cuando es N minúscula representa una muestra de esa población. ¿Ya? Entonces, para utilizar esa fórmula, mejor dicho, para calcular la media poblacional, utilizaríamos esta fórmula. ¿Ya? Entonces aquí tienen las siglas con su diferente significado, que este viene siendo la media poblacional, aquí la sumatoria de los elementos, X viene siendo, en este caso podemos decir la nota del estudiante. Como tenemos aquí una sumatoria, quiere decir que vamos a sumar la nota de todos los estudiantes. ¿Ya? Entonces, el parámetro. El parámetro podemos decir que es una característica de una población, como si regresamos al ejemplo anterior. Un parámetro podría decir la nota del estudiante, la edad del estudiante, el género del estudiante, el peso del estudiante, todos esos son parámetros, son características de un elemento u objeto. Recuerden que ya habíamos definido qué era un objeto o un elemento, que es alguna cosa que va a tener sus propias características. Ya. Entonces, ¿cómo se calcularía el promedio? Ya les había mencionado. Deberían sumar este valor, más este valor, más este valor, todos estos valores así, y dividir para el número de valores totales. ¿Qué es lo que está haciendo en este caso? Está sumando 11 más 4 más 10 más etcétera, etcétera, más 1. Y todo eso dividido para 42, porque aquí hay 42 elementos. Entonces hago esos cálculos matemáticos y me sale que es 4,57. Ese va a ser mi valor promedio. ¿Ya? Entonces, no hay nada del otro mundo en calcular lo que viene siendo el promedio o la media poblacional. ¿Ya? Ahora vamos con lo que les mencionaba, la media muestral. Es exactamente igual a la media poblacional. Lo único que vamos a diferenciar aquí es que, miren, aquí ya no tengo una N mayúscula, ahora tengo una N minúscula. Es decir, que aquí yo tengo una muestra. Podemos decir que mi población es de 100 estudiantes, pero yo quiero calcular únicamente el promedio de 20 de ellos. Entonces yo selecciono con cualquier técnica con cualquier técnica para seleccionar datos de forma aleatoria o pueden o no ser de forma aleatoria. Lo importante es que yo voy a evaluar a 20 estudiantes, ¿ya? Entonces, N valdría 20, que se refiere al tamaño de la muestra que yo estoy tomando, en este caso, 20 estudiantes. Y debería ser lo mismo, sumar la nota del estudiante 1 más la nota del estudiante 2 más la nota del estudiante 3, así sumar las 20 notas y dividir para 20. Y aquí tenemos aquí la X con una rayita arriba que viene siendo la media o el valor promedio. ¿Ya? Un estadístico. Bueno, aquí estadístico también es si aquí antes se le conocía como parámetro a lo que viene siendo un dato poblacional, aquí cuando hablamos de datos muestrales le vamos a conocer como estadístico. ¿Ya? Eso es en eso se va a diferenciar. Ya, a ver, vamos, déjenme capturarle esta parte de aquí para explicarles cómo se calcula lo que viene siendo la media, la mediana y la moda. Entonces, ese va a ser nuestro ejercicio práctico que vamos a realizarlo. Ahorita vamos a seguir explicando lo que viene siendo la parte teórica basándonos en el libro, porque yo ya les expliqué a manera breve qué significaba cada cosa. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí están. Otras, ¿cuáles son las propiedades de la media o media aritmética, como se conoce aquí? Aquí tenemos estas cuatro. Dice que para calcular una media los datos deben pertenecer al nivel del intervalo o de razón. Ya. Otra característica es que todos los valores se incluyen en el cálculo de la media. Ya. La media es única
Y por último, la suma de las desviaciones de cada valor a la media es 0. O en otras palabras, si yo hago la sumatoria, esta sumatoria de aquí, es decir, el primer elemento menos el promedio, y ahí debería sumar ahora el segundo elemento menos el promedio más el tercer elemento menos el promedio, así. Recuerden que cuando tienen esta como invertida, significa sumatoria, o también se le conoce como sigma. Eso quiere decir que van a hacer una sumatoria. Cuando tienen ustedes ese signo, ya saben que deben realizar ahí una sumatoria. Ya, entonces cuando yo hago el sumo cada elemento y le resto su promedio, siempre me tiene que dar 0. Si no me da 0, entonces yo por ahí me estoy equivocando en algo. Esta es una comprobación. Ya, pero no es necesario. En los ejercicios no suelen pedirles que hagan esto, pero es bueno que ustedes sepan que para, para comprobar si es que están haciendo de manera correcta, pueden hacerlo esto. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, miren, aquí está un ejemplo mucho más práctico, podemos decir. Aquí tenemos todos los pesos. Entonces sumamos este peso más este peso más este peso, le dividimos para 3 y me sale que el promedio va a estar aquí. El valor medio siempre va a estar aquí. ¿Ya? Ya, bueno, esos son ejercicios planteados por el libro. Ahora sí vamos con lo que viene siendo la mediana. ¿Qué dice aquí? Punto medio de los valores una vez que se han ordenado de menor a mayor o de mayor a menor. Ya, esto también es importante. Esto también debí mencionarlo antes. Cuando ustedes van a calcular la media, siempre es importante que ordenen los datos. Pueden hacerlo de manera ascendente, como dice aquí, o de manera descendente. Una vez que ya les ordenan, ahí sí toman el valor que se encuentra en la mitad y ese se le va a considerar la mediana. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Entonces, más o menos, miren, aquí están los datos mezclados, podemos decirles. Entonces, si nos dan un enunciado así con los datos mezclados, primero lo que debemos hacer es ordenarlo. En este caso lo está haciendo de manera ascendente, es decir, de menor al mayor. Entonces, una vez que ordenamos los datos, vemos cuántos datos tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Entonces, mis dos datos centrales van a ser el 5 y el 7. ¿Por qué voy a tener dos datos centrales? Porque el número de elementos es par. Entonces, yo no puedo hacer como con los estudiantes, que por eso les dije, supongamos que tengo 11 estudiantes. Entonces, el número de la mitad va a ser el 6. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo cuando tengo elementos pares? Es decir, una cantidad de elementos pares. Como en este caso, tengo 10 elementos. Entonces, yo para calcular la mediana debería sumar este valor de aquí más este valor de aquí y dividirlo para 2. 5 más 7 me da 3, 12. 12 dividido para 2 me da 6 y ese va a ser mi mediana. ¿Ya? Entonces así calcularían ese dato. Y si tuvieran 9 datos sería facilito. Entonces ahí pondrían el dato número 5, la ubicación del dato número 5 y ese sería su mediana sin que tener que hacer cálculos ni nada. Recuerden que siempre tienen que tomar en cuenta eso. Cuando tienen datos pares, hacen esto de aquí. Cuando tienen impares, únicamente ven el valor que se encuentra en la mitad y ese le toman como mediana. ¿Ya? Y por último vamos con lo que viene siendo la moda. La moda que dice que es un valor de la observación que aparece con mayor frecuencia. O en otras palabras, como les había dicho, es el valor que más se repite en una serie de números. ¿Ya? Entonces, mire, por ejemplo, aquí no sé de qué habla este ejercicio, pero vemos que el, el apartado número 2 tiene más elementos. Entonces, por ende, la moda se encuentra aquí, en el apartado número 2 porque tiene más elementos repetidos. Este de aquí tiene menos elementos repetidos, menos elementos repetidos, menos elementos repetidos, menos repetidos. Y este de aquí tiene más repetidos. Ya.
Entonces, si ustedes calculan la frecuencia, es mucho más fácil resolver estos ejercicios porque, miren, este ejercicio, si se le resume en una tabla de frecuencias, entonces únicamente deberíamos ver cuál es el valor que tiene más elementos, que en este caso es el primero, dice que tiene una frecuencia de 8. Entonces, lo que viene siendo el elemento número 1, ahí se va a encontrar mi moda. ¿Ya? Entonces, así se resolverían este tipo de ejercicios. Ahora sí, vamos acá regresemos aquí al Excel para explicarles unas cuantas cosas más que tienen que tomar en cuenta cuando van a realizar cuando van a calcular lo que viene siendo la media, mediana y moda. Primero, tienen que tomar en cuenta estos dos apartados. Primero, si están hablando de datos agrupados o una serie de datos. Una serie de datos le podemos conocer de la siguiente manera. Miren, tengo así datos sueltos, tengo 90, 77, 94, etcétera, etcétera. Ya. Y datos agrupados viene siendo esto de aquí, que yo voy a tener un rango, miren, va del 13 al 15, mi segundo rango va del 15 al 17, el otro 17 al 19, el otro 19 al 21, eh, y el otro del 21 al 23. Voy a tener una frecuencia, es decir, tengo 4 elementos que están en este rango, 9 en este rango, 3 en este rango, eh, 3 también en este rango y uno en este rango. Ya. eh, el XY se refiere al valor promedio, es decir, qué pasa si, y también vamos a explicar cada cosa. LI es el límite inferior de este rango de aquí, es decir, el 13. Y LS se refiere al límite superior de este rango de aquí. Por eso, para calcular XY, lo que tienen que hacer es el límite inferior más el límite superior y dividirlo para 2, que es lo que estoy haciendo. Sumar el primer elemento más el segundo elemento y dividirlo para 2. Con eso saco XY. Este XY es importante porque lo vamos a ocupar en las fórmulas para resolver este ejercicio de aquí. Ya. Pero primero vamos con esto de las series. Ya. Entonces, primero estos valores vamos a pasarles aquí en forma horizontal, sí, vertical mejor. Ya. Entonces vamos a ponerle aquí 90, 77, 94, 89, 119, 112, 91, 110, 92, 100, 113, 83. Ya, ya, listo. Entonces, ¿qué era lo que nos decía la teoría? Primero vamos a calcular lo que viene siendo la, la media o el promedio. Entonces, aquí vamos a ponerle que esto es la media. Para la media, esto de aquí nos va a servir para calcular la mediana, y por último, con esto calculamos la moda. Bien. Entonces, lo mismo va a aplicar para esto. Esta fórmula es para calcular la media. Esta otra es para calcular la mediana, mediana, y por último, esto para calcular la moda. Listo. Entonces, vamos a llevar esta fórmula de aquí para calcular la media. Ya. Entonces, aquí vamos a vamos a hacer un poco más grande. Entonces, aquí vamos a poner media, mediana, mediana y moda. Ya, listo. Entonces, primero,
Para calcular la media, lo que tenemos que hacer es sumar todos los elementos y dividir para el número total de elementos. ¿Cuántos elementos tenemos aquí? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. Entonces aquí vamos a poner n. N es igual a 12 porque es el número total de elementos que tengo. Vamos aquí a hacer una tablita para que se vea más ordenado. Ya, y vamos a aplicar esto de aquí. Entonces dice que tenemos que hacer una sumatoria. Entonces vamos a poner suma todos estos elementos y dividir para n. Dividir para n. Mm, mm, mm. Se me fue. Listo. ¿Ya? Entonces, mi media o mi promedio sería 97.5. Ahora, ¿cómo calculo la mediana? Para la mediana, primero recuerden que a estos datos de aquí los deberían ordenar de mayor a menor o de menor a mayor. En este caso, vamos a hacerle de menor, déjenme ver, ordenar de menor a mayor. ¿Ya? Y tengo aquí. Entonces, como tengo 12 datos, entonces miren, esto tienen que tomarlo en cuenta. Cuando tienen, aquí es más, cuando n es impar, cuando n es par, van a hacer esto de aquí. Primero, ¿en qué caso me encuentro? N par. Entonces, cuando n es par, yo debo aplicar esta fórmula de aquí. N sub 1, que va a ser el primer elemento medio, más el segundo elemento medio, dividirle para 2. O prácticamente lo que estábamos haciendo justo aquí en el libro, recuerden que le había dicho el 5 más 7 dividir para 2. Eso es lo que estoy haciendo yo con esta fórmula de aquí. Sumar ese elemento más ese elemento y dividirlo para 2. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, estos dos van a ser mis valores medios. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ajá. Ya. Entonces, yo para calcular la mediana debo hacer lo siguiente, sumar este valor de aquí más este valor de aquí y dividirlo para 2, pero dividir la sumatoria. ¿Ya? Y me sale que la mediana es 93. Recuerden, si aquí hubiera tenido, digamos, 11 datos, ahí sí ya no hubiera tenido que hacer esto de aquí, sino ahí caía en esta de aquí, que es decir, la media va a ser a esa posición, a la posición de la media. Que en este caso, si fuera impar, yo no tendría dos valores, sino únicamente tendría un valor. Ya vamos a hacer un ejemplo cuando tengamos valores así impares, para que de una vez quede eso claro. Y por último, la moda. Ingeniero, Sí, perdón, una pregunta. ¿Y si tuviéramos más elementos, cómo sabemos los elementos del medio? ¿Hay que hacerlo siempre manualmente, ver cuáles son los del medio? bueno, pueden guiarse así. Miren. Le dividen para 2, 6. Entonces yo voy aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Entonces, como yo sé que tengo elementos pares, voy a tomar el 6 y el 7. Ya, Entonces siempre le gracias. van a hacer así. Entonces, digamos, si yo tuviera 26 elementos, debería hacerle así, 13. Y contar así hasta llegar al 13 y tomar el 13 y el 14. Ya, gracias. Ajá, sí, así lo deberían hacer. Ya, a ver, teníamos 12. Ya, ya, a ver, ya. Entonces ya explicamos cómo habíamos calculado lo que viene siendo la mediana y por último la moda, que viene siendo el valor que más se repita. Como ya tenemos ordenados los datos del mayor al menor, entonces ya vamos a ver si tenemos datos repetidos. ¿Tenemos datos repetidos? Me parece que no. Ya. ¿Qué pasa cuando no tengo datos repetidos? Entonces ahí puedo decir que no existe. Ya.
La moda no existe porque tengo, todos mis datos son independientes, no tengo datos repetidos. Si tuviera más de dos datos repetidos, entonces aquí incluiría, podría tener una o varias modas. Ya. Ahora vamos a hacer un ejercicio donde tengamos n impar y varios números repetidos para que eso quede claro. Entonces vamos a hacerlo más acá abajo. Ya, ya. Entonces eso sería entonces vamos a separar. Ya. Aquí vamos a hacer el otro elemento. Digamos que tenemos. eh, 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 em, Vamos a poner con las notas que les decía de los 11 estudiantes. Vamos a hacer con ese ejemplo. Aún tengo estudiantes que sacan 7, 8, 9, 10. Ay, no pueden sacar 11. 7, 8, 7, 8. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ya. Entonces, es más, vamos que estos datos estén más acá. Ya. Entonces, este es mi conjunto de datos. Entonces, vamos a hacer lo mismo de aquí. Entonces, ya. Entonces, esto le vamos a eliminar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya. Entonces, yo tengo 11 elementos. Primero les voy a colocar aquí en fila. Entonces voy a poner primero el 8, después el 7, el 8, el 9, el 10, el 7, el 8, el 7, el 8, el 9 y el 9. Ya. Entonces ya tengo mis datos aquí. Entonces, bueno, antes de hacer la sumatoria, les voy a ordenar. Entonces, así mismo, de, ordenar de menor a mayor. Listo. ¿Ya? Entonces, ahora sí voy a calcular la media. ¿Cómo calculaba la media? Con esta fórmula de aquí. Es decir, voy a hacer la sumatoria de todos los elementos y dividir para n. Listo. Entonces, esa es mi media o mi valor promedio. Ahora la mediana. Primero le voy a hacer este valor dividido para 2, 5.5. Entonces, tengo 11 elementos. Entonces, me olvido de la parte decimal, solo tomo la parte entera que viene siendo 5. Entonces, me ubico 1, 2, 3, 4, 5. No, no, perdón, no, aquí le estoy haciendo mal. Entonces, veo que tengo elementos. Entonces, tomo, cuando tengo así valor decimal, entonces ya directamente sé que estoy hablando de valores impares, o si no, o me doy cuenta con la n. Entonces aquí como me dice que es 5.5, voy a tomar el valor 6. Eso sería mucho más fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podrían hacerlo así. Bueno, eso yo me invento de esa forma. De ahí ustedes directamente, si ven así, si ven un valor decimal, deberían tomar el siguiente valor. Porque mira, aquí van a tener 1, 2, 3, 4, 5 elementos arriba y 1, 2, 3, 4, 5 elementos abajo. Por eso les decía, cuando es impar, van a tener únicamente un único valor. Y entonces la mediana va a ser 8. ¿Ya? Y por último, la moda. Vamos a ver cuál es el valor que más se repite. Entonces tengo tres números 7, tengo 1, 2, 3, 4 8, tengo 3 9 y un 10. Entonces, como tengo más 8, entonces mi moda va a ser 8. ¿Ya? Entonces, así mismo, así harían ustedes estos ejercicios. Asimismo, me voy a inventar. ¿Qué pasaría si yo tuviera esto? Entonces, solo para calcular la moda.
recuerden. Entonces tengo 3 7, tengo 3 8 y tengo 3 9. Entonces mi moda sería 7, 8 y 9. Esos tres valores serían mi moda, porque esos tres son los que se repiten. Ya, ahora sí, dejémosle tal y como estaba. Ya, y entonces así ustedes resolverían estos ejercicios, es decir, si les piden calcular la media, la mediana y la moda. Si les dan los datos así, los ordenan de menor a mayor, sacan el promedio, ven ven si es que es número par o impar, toman los elementos centrales y si, recuerden que si n es par, tienen que sumar los dos elementos centrales y dividir para 2. Si el número es impar, únicamente toman el elemento central y le colocan aquí. Y la moda es el valor que más se repite, que en este caso es el 8 porque se repite 4 veces. Los otros se repiten 3, este se repite 3 y este se repite una única vez. ¿Ya? Así resolverían los ejercicios cuando tienen series de datos. Ahora, ¿qué pasa cuando tienen datos agrupados? Para ello, si me voy a copiar todas estas fórmulas. Es más, esto lo voy a eliminar porque esto vamos a calcular con ustedes. Ya. Entonces, me dan un ejercicio así. Solo me darían esta parte de acá con esta parte de acá. ¿Ya? Esto sería parte del ejercicio. Es más, esto sería lo que voy a calcular. Esto también debería ser lo que voy a calcular. Ya. Todo lo que esté en blanco es lo que me dan en el ejercicio. Este valor también me dan en el ejercicio. Ya. Entonces, primero voy a calcular XY. Ya. Entonces, ustedes tienen los datos agrupados de esta manera. Entonces, de 13 a 15, mi primer intervalo. De 15 a 17, mi segundo intervalo. 17 a 19, mi tercer intervalo. 19 a 21, mi cuarto intervalo. 21 a 23, mi quinto intervalo. Entonces, para calcular XY, únicamente tienen que hacer esto. 13 más 15 y dividir para 2. Sí, tiene que estar envuelta. Ya, ahí sí. Sumo los dos valores, es decir, 13 más 15 y en lo que me dio de esa suma le divido para 2. Ya. Entonces hago lo mismo para el resto y tengo mis valores XY. Ya. Ahora, ahora. ¿Cómo haría? Aquí me faltó, bueno, ya, aquí le vamos a hacer así. Entonces, ¿cómo haría aquí? Esto sería para obtener la media, para obtener la mediana y para obtener la moda. La moda. Aquí vamos de una vez a corregirle acá. Ya, eso es para la moda. Ya, lo haría de la siguiente manera. Entonces, primero aquí veo que tengo una sumatoria. Ya. Pero antes de ocupar las fórmulas, vamos a rellenar lo que nos hace falta de la tabla. Entonces, esta es la frecuencia absoluta, podemos decirle, y esta F mayúscula viene siendo la frecuencia acumulada. Frecuencia acumulada. Acumulada. Frecuencia absoluta. ¿Ya? Entonces, esta es la frecuencia absoluta, esta es la frecuencia acumulada. Ya, en la clase anterior ya les había explicado cómo se calculaba la frecuencia acumulada. Entonces, pero aquí lo vamos a hacer paso a paso. Entonces, para el segundo valor voy a
sumar el valor anterior y sumar el siguiente valor de la frecuencia. ¿Ya? Para el tercer valor, el valor anterior y el valor actual de la frecuencia. Para el siguiente valor, lo mismo. Espera. Este más este. Y este más este. ¿Ya? ¿Cómo pueden verificar si están haciéndolo de manera correcta? Porque estos dos valores tienen que ser iguales. Esta n, que viene siendo el tamaño de la muestra, y la frecuencia acumulada total, que viene siendo 20. ¿Ya? Aquí no debería ser menos. Aquí debería ser este. ¿Cómo le hago? Ya. Ya. Esto, miren que es una multiplicación. Más aquí le voy a poner a esto. Que no le pongo X para que no se confunda. Pero este debe ser la multiplicación de X sub I con F sub I. Ya. Entonces es lo que voy a hacer. X sub I por F sub I. Ya. Entonces aquí estoy multiplicando 14 por 4, 16 por 13, 54, 18 por 16, 20 por 19, 22 por 20. Perdón, perdón. Es 14 por 4, 16 por 9, 18 por 3, 20 por 3 y 22 por 1. Ya recuerden, XY por FI. Este es XY, este es FI. ¿Ya? Entonces, una vez que yo ya llené toda la tablita, aquí voy a hacer una sumatoria. Entonces, yo aquí voy a sumar todos estos elementos. Y al hacer eso, entonces yo ya estoy haciendo esta parte de aquí de la sumatoria. Es más, aquí voy a colocarle esto. Ya, mire. Aquí, combinar. Ya. Esta parte de aquí, vamos a ponerle en ese color, está bien. Ya. Aquí también vamos a combinarle. Ya, mire. Recuerden, yo sumé todos estos elementos y esto representa la sumatoria de X por FI, lo que decía esta fórmula de aquí. Y ahora, para sacar la mediana, dice que a esta sumatoria le debo dividir para n. ¿Cuánto es n? N es 20. Entonces, vamos a poner la misma tablita que teníamos antes. Aquí. Aquí. Ya, n viene siendo 20. La sumatoria, esto le vamos a borrar y vamos a hacer paso a paso. Entonces, la media dice que es esta sumatoria dividido para n, 16.8. ¿Ya? Entonces, así se calcula la media. Ahora vamos con la mediana. Para calcular la mediana, yo voy a ocupar esta fórmula de aquí. Pero esto es importante. Esto no está colocado en las fórmulas de aquí de los datos agrupados. Esto quería mostrarles directamente en el ejercicio. Primero, miren que para cuando se calculaba la media y la moda, mejor dicho, cuando se calculaba la media para serie de datos, teníamos que ver si n es impar o si n es par. Entonces, aquí vamos a hacer lo mismo. Entonces, primero vamos a ver si n es par o si n es impar. ¿Ya? ¿Y qué hacemos? Aquí? Es más, aquí debería también ponerles, vamos a hacer esto. Cuando n es par, eh,
Cuando n es par, vamos a hacer esto de aquí. Cuando n es par, vamos a hacer esta acción de aquí. Cuando n es impar, vamos a hacer esta acción de aquí. Ya. Primero, ¿cuántos grupos tengo yo aquí? Tengo una, 2, 3, 4, 5 grupos. Ya. Eso es importante que ustedes se den cuenta cuántos grupos tienen. ¿Ya? A ver, ya, 5. Ya, es importante que ustedes se den cuenta cuántos grupos tienen. Entonces tienen 5 grupos. Ya, cuando tienen se me fue la palabra. Eh, 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 ya, 5. Entonces, n 5, número de grupos, 5 dividido para 2. Ay, espérenme. Aquí, cuando n es par, cuando n es impar, entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces vamos a tomar la fila número 2 y vamos a hacer los cálculos. Primero nos vamos a ubicar aquí en la fila número 2 para continuar con los cálculos correspondientes. Ya, al final les explico por qué me ubico directamente en esa fila. ¿Ya? Entonces, primero, para calcular la mediana, tengo que ocupar esta fórmula de aquí. ¿Ya? ¿Qué me dice la fórmula de aquí? Que tengo que, primero, una vez que ya le ubiqué la fila con la que voy a trabajar, que en este caso es la fila número 2, entonces yo voy a aplicar esa fórmula de aquí. Ya, ya, ahora sí, perdón. Ya. Entonces, ¿qué me dice? LI, LI va a ser igual a 15. Entonces, yo voy a poner aquí, aplicar esa formulita de ahí. Entonces, me dice que 15 le tengo que sumar. Entonces, aquí me voy a ver. Tengo que sumarle, entonces voy a abrir, cerrar paréntesis, dividir para abrir, cerrar paréntesis y voy a ponerle aquí n. N, aquí abro, cierro paréntesis, le pongo N, 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 N. Aquí está, 20. Eso tiene que ser dividido para 2. Ya. A eso le voy a multiplicar, mejor dicho, le voy a restar. Aquí, miren, aquí dice F mayúscula y -1. Entonces, eso tienen que darse cuenta. Primero, ¿en qué fila se encuentran? Se encuentran en esta fila de aquí y aquí me dice que necesito FI -1. Entonces, esto es FI, 13. Pero como me dice que tengo que poner -1, entonces tengo que subirme una posición, es decir, al 4. Entonces, yo voy a poner esa posición de aquí va acá. Y por último dice que todo eso, esa sumatoria debe ser dividido para f sub i. Este f minúscula, este sí es la frecuencia absoluta. ¿Bien? Y me sale que es 15,66. Listo. Y por último, para calcular la moda, lo que debería hacer es aplicar esta fórmula de aquí, que es lo que vamos a hacer en este instante. Entonces le pongo aquí, le pongo
L sub I, L sub I, más, abro cierro paréntesis, más, abro cierro paréntesis, dividido, abro cierro paréntesis. ¿Ya? Entonces, la frecuencia F sub I minúscula, F sub I minúscula, en este caso es 9, menos, aquí miren lo que dice, F sub I menos 1. Entonces, me ubico aquí en F sub I y como dice menos 1, tomo la posición de arriba, que viene siendo la posición anterior. ¿Ya? Continuemos viendo la fórmula. Me dice sobre F sub I, otra vez F sub I era 9, menos F sub I menos 1. F sub I menos 1 es la posición anterior. Aquí dice que le tenemos que sumar. El más aquí. Vamos a hacerle esto. Aquí vamos a abrirle y cerrarle. Listo. Más F sub I, que es 9, menos. Ahora dice F sub I más 1. F sub I más 1. Ahora, si F sub I menos 1 era la posición anterior, ahora F sub I más 1 es lo contrario. Ahora es la siguiente posición. Y por último, me dice que todo eso tiene que ir multiplicado por una A. Entonces, ¿a qué se refiere esa A? Esa A se refiere a la amplitud, es decir, cuántos elementos yo estoy recorriendo en este rango. Entonces, para calcular la A, entonces lo harían de la siguiente manera. 17 menos 15, ¿cuánto me da? 2. Entonces, siempre lo van a hacer. Límite superior menos límite inferior. En este caso, 17 menos 15 es 2. Entonces, todo eso le multiplicamos por 2 y ya. Me sale que es 1590. A ver, algo que me esté olvidando. Mm, mm, Y que me esté olvidando algo. No, ya. Entonces aquí vamos a poner cómo calculamos la A. La A es igual al límite superior menos el límite inferior. Ya, Ya. Perdón, esa sería Mm, sí, de la digamos, fila que de le. estamos Sí, estudiando, ya. exacto. Ya. Justo de la fila que estamos estudiando. Eh, a ver, quiero verle un minutito aquí. A ver, a ver. Espérame un segundito, estimada. Solo termino de hacer una última cosa. Espéreme un minuto.
Listo. Ya. Entonces, ahora sí. Lo que les explicaba, cómo, aquí están, ya, cómo hizo, yo sabía que tenía que seleccionar esta fila de aquí, entonces para eso les dije que primero vamos a ver primero si n es par o si n es impar y vamos a aplicar una u otra fórmula. Entonces, cuando n es impar, es más, déjenme colocarle aquí directamente datos. Fórmulas. No, vamos a copiarle directamente. Ya. Entonces, la fila, vamos a ponerle esto. La fila la voy a escoger con la siguiente fórmula. Entonces, vamos a eliminar esto. Cuando n es par. Ay, carajo. Ya, n es par. Voy a hacer este cálculo de aquí. Ya. N más 1 dividido para 2. Ya, ya, listo. Ya, exacto, es justo lo que quería hacer. Ya. Entonces, n le divido para 2. ¿Cuánto es n? Es 20. 20 dividido para 2, entonces 10. Si n fuera impar, yo debería ocupar esta fórmula de aquí, es decir, digamos, tuviera 21. Entonces yo daría 21 más 1, 22. Dividido para 2, 11. Ya. Pero como n es par, me voy a quedar con esta opción de aquí. Ya voy a ponerle de un color distinto y les explico. ¿Qué hago yo con este 10? Entonces yo este 10 primero le tengo que ir viendo en dónde le puede ubicar aquí en la fila. Siempre me voy a ubicar en la frecuencia acumulada y tengo que ver en qué lugar calza el 10. Es decir, aquí en el primer valor calzarían valores del 0 al 4. Entonces no calzaría. Aquí calzarían valores del 4 al 13 en esta parte de aquí. Entonces, como 10 entra en ese rango, yo voy a señalar toda esa fila de aquí y yo voy a trabajar con esa fila para hacer estos cálculos correspondientes. Bien, entonces así es como yo seleccioné esa fila. Ahora, ¿qué pasaría, digamos, digamos, vamos a suponer, si este cálculo de aquí me hubiera dado 18? Entonces, ¿yo qué fila debería escoger? Yo debería escoger esta de aquí, porque en esta 19 estoy poniendo los valores del 16 al 19. Entonces, yo debería escoger esta fila de aquí si, digamos, este cálculo me hubiera dado 18. Pero como no es el caso, me dio 10, entonces yo voy a escoger esa segunda fila. ¿Bien? De ahí los cálculos quedarían exactamente iguales. Aquí únicamente quería verle una última cosita aquí. Ya, listo. ¿Sí? Ya. Aquí, Perdón, ¿con cuántos decimales es conveniente trabajar? ya. Eso depende del docente con el que estén trabajando. Pero sí, por mí pueden trabajar con 3 decimales, 2, 3 decimales estaría bien. Solo que yo trabajo con todos los que me proporciona aquí la herramienta más para que ustedes sepan cómo quedarían los valores. Pero si ustedes quieren ser más ordenados, trabajen con 2 decimales únicamente. Ok. Ajá, ya. Y entonces aquí faltaba aclararle algo más. En esta fórmula también debería ir una al final. Recuerden que la A o amplitud lo calculaba de la siguiente manera. Una vez que ya seleccionó la fila,
hago el límite superior menos el límite inferior y eso va a ser la A. Es decir, 17 menos 15, 2. ¿Ya? Entonces, así calcularían la media, la moda y la mediana cuando son datos